Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de Hidden Agenda. No puedes mirar a nadie más basados en el libro. Si no pudiste hacer esto antes, lo harás ahora. Entonces solo mírame. La figura alta ordenó con una voz fuerte. Te dije que me miraras, solo mírame. La voz severa y los ojos profundos se acercaron, haciendo que Cinta no pudiera reaccionar. Mírame, no hay necesidad de mirar a nadie más. Finge que no puedes ver. Incluso si no dije eso, Cinta no podía apartar la vista de sus ojos. Esos agudos y profundos ojos tan poderosos y misteriosos lo miraban como si estuviera siendo absorbido, cada vez más y más profundo. Mírame, solo. Habló una voz baja, pero extrañamente, lo podía escuchar tan claramente como si estuviera dentro de su cabeza. Sintan siente que ha perdido el control como si estuviera en trance, donde solo está él y Hawk. Hawk, se escucha la dulce voz de la joven. Los brillantes ojos marrones parpadearon con emoción. Hiranai perdió la compostura, sabía que estaba a punto de perder de vista a Sintak, así que sostuvo suavemente el rostro blanco, obligándolo a no darse la vuelta y mirar a nadie más, manteniendo su línea de visión en él. Sus agudos aún se encontraron, pero la figura alta inclinó su cabeza para hablar con la chica que se había detenido a su lado. No interfieras. Nita se congeló mientras miraba a dos compañeros de la universidad que parecían estar involucrados en algún tipo de juego que no puede entender. Hiranai todavía sostiene la cara de Sintak, evitando que mirara a nadie más, y continuaron mirándose a los ojos de una manera que hizo que Nita dudara en molestarlos. Aunque intrigada, la joven optó por alejarse y buscar otro rincón del café. Cuando la exnovia se fue, Hiranai liberó a Cinta de su prisión. Él soltó con calma su hermoso rostro y miró hacia otro lado. La mirada de esos ojos negros que antes atrajo la atención de Sintak había desaparecido, como si lo liberara de ese hechizo. Sus labios rojos se fruncieron nerviosamente. Parpadeó un par de veces para recuperar la conciencia. Justo ahora, lo que te pasó, cayó en esa oscuridad. El ruido a su alrededor se convirtió en un sonido débil, pero cuando era la voz de Hiranai, sin importar cuán suave, podía escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Sintan sintió que su cuerpo temblaba como si algo hubiera sucedido dentro de su corazón, pero no sabía qué era, no sabía hasta que se convirtió en miedo. Yo miré primero, porque cuanto menos sabes, más miedo tienes. Pensó que lo mejor era irse de aquí. Se levantó y agarró su propio maletín, pero antes de que pudiera alejarse de la mesa, su brazo fue repentinamente agarrado. Sintan miró hacia abajo y vio la gran mano que agarraba su brazo. El calor de esa palma irradia por completo su cuerpo, haciéndolo sentirse paralizado. Hiranai se puso de pie, soltando el brazo del otro. Vamos juntos al cine, lo invitó, aunque se negó a mirarlo a la cara. La esbelta figura se quedó boquiabierta, sin saber cómo refutar. Lo importante es que, antes de que pudiera reaccionar, Hiranai salió de la cafetería. Un par de hermosos ojos lo siguieron, pero permanecieron inmóviles. Sin embargo, cuando se dio cuenta que no lo seguían, esos ojos agudos y cautivadores se giraron y lo miraron de nuevo. Y una vez más, Cinta no pudo resistir. Los pies dieron pasos lentos hacia la figura alta que esperaba para salir junto del café. Veamos una película. La elección de Hiranai fue prolongar el tiempo con él. Supo que había elegido vivir y morir con Sintan incluso si estaba en la oscuridad, incluso si no podía verse, incluso si no se hablaban, sabiendo que el otro todavía estaba a nuestro lado, era suficiente. Qué tonto, ¿no es suficiente? Hoy me hiciste enojar enormemente. Si esto lo deja pasar por alto, no se llamaría Hiranai.